Bienvenido al podcast de Amalia. En esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que me dedico a escuchar historias. A estas alturas de mi vida, yo digo que estoy hecha de historias. Y de las historias que más escucho tienen que ver con pérdida y duelo, con cómo manejar el dolor, qué hacer ante la pérdida. ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices, es normal lo que siento, lo que me está pasando, cómo lo vivo, qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. Bienvenidos a este episodio donde seguiremos explorando la pérdida y el duelo. Hoy hablaremos de eso, del dolor de la pérdida. Como lo mencioné en el episodio anterior, recuerden que la pérdida es la vivencia, el hecho, lo que pasó, lo que sucedió, lo que ya no es. Y el duelo es cómo te duele esa pérdida. Todos los seres humanos, si algo tenemos en común, es que a lo largo de nuestra vida va a haber pérdidas. Ningún ser humano está excluido de esto. Eso nos humaniza, nos conecta, lo compartimos. La pérdida es parte de la vida y las pérdidas son inevitables. ¿Qué te enseñaron a ti a lo largo de tu historia respecto a las pérdidas? ¿Qué te enseñaron respecto al dolor? ¿Qué te dijeron de qué hacer ante una pérdida? El dolor de la pérdida va a ser proporcional al significado que le das a esa pérdida. Por eso en una misma familia, en una misma empresa, en un mismo grupo, en un mismo salón de clases, algo que puede ser diferente es cómo cada una de esas personas le da un valor diferente a esa pérdida. Seres humanos que se cambian de ciudad, para algunos tiene un valor más significativo por todo lo que dejan, por todo lo que implica el cambio. Para otras personas, esa pérdida no tiene un valor tan significativo. Igual pasa en una familia, a lo mejor con el tema de una mascota. ¿Cómo va a doler esa pérdida? Va a depender del valor que tú le dabas a eso. Por eso hay pérdidas que solamente por el significado y por el valor que se le daba, el dolor es mucho más grande. Una pregunta que me hacen mucho las personas es, ¿dónde está la respuesta al dolor? ¿Dónde? La respuesta al dolor está en vivir el dolor. Pero vivirlo de manera consciente. La respuesta al dolor está ahí. Si tú no le respondes al dolor, si tú no respondes a la vida, a lo que está sucediendo, este proceso de duelo se va a ver cortado. Y justo hoy vamos a profundizar en eso, en el proceso de duelo. Y me voy a detener en la primera palabra, proceso. Normalmente, cuando escuchamos la palabra proceso, sonaría a etapas, fases, orden, lógica, secuencia. Y para muchas personas, así lo vincularon al duelo, como si estar en un proceso de duelo implicara orden, etapas y fases. A mí me gusta decirte una mirada diferente, que podemos sumar en la palabra proceso, que tiene que ver con procesar, con digerir, con asimilar, con integrar. Proceso de duelo, más que tener que ver con fases o con etapas, tiene que ver con cómo estás digiriendo en la vida esa experiencia, ese cambio, esa pérdida. ¿Cómo la estás integrando? Y este proceso no es automático y no es rápido. Procesar los duelos lleva todo un tiempo donde van cambiando emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, conductas, donde la vida se ve muchas veces transformada.
Por eso va a ser muy importante en estos episodios que tengamos presente proceso de duelo como todo lo que implica y lo que está involucrado en que eso que viviste quede integrado de una manera adaptativa o funcional en tu vida, quede integrado de una manera adecuada que te permita reconstruirte y reinventarte. Pero vivir con conciencia el dolor no es cualquier cosa. Vivir el dolor con lo que implica vivir el dolor hace que muchas veces nos replantemos esquemas que nos enseñaron, posturas que nos dijeron, miradas que nos pusieron a decir, este dolor me duele. El dolor en el proceso de duelo se va a ir acompañando de otras cosas. Cada una de las cosas que se siente en un duelo se va sintiendo diferente conforme avanza. El duelo a veces se acompaña de anhelo, de melancolía, de enojo, de miedo, de incertidumbre, de impotencia. Y cada una de esas facetas del dolor nos pide algo, nos invita a algo, nos conecta con algo, nos hace mirarnos de manera diferente en toda esta gama de la experiencia humana. Este proceso de duelo no es lineal, tiene mucho que ver con movimientos en la vida, con cómo se va transformando el dolor. Porque solo si vamos permitiéndonos este cambio en el dolor, este irlo viviendo con otras cosas, el dolor al irse transformando finalmente, después de este proceso de duelo, vas a volver a recuperar, a reencontrar, a estar con ese sentido, con ese significado, con esa manera de estar en la vida. Qué importante para todos los que me están escuchando, que cambiemos esta cultura del silencio, que cambiemos esta cultura de aguántate, contrólate, trágatelo, tienes que ser fuerte, porque sumen a las personas en un dolor hacia adentro que los va consumiendo. El dolor con compañía, el dolor con escucha, el dolor con contención se vive diferente. El dolor con esta capacidad de decir, estoy en mi duelo. Y el duelo no te va a frenar, no te va a parar en la vida, te va a dar pausas, te va a detener, pero no te va a hundir. El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso natural que es parte de la vida, que está integrado en tu vida. No lo puedes negar, porque negarlo va a traer un precio alto en tu vida. ¿Y cómo va a ser ese precio? No sé. En algunas personas a veces tiene un impacto en la salud, en actitud de vida, en desgano, en vacío, en insatisfacción, pero va a haber un precio. Solo quien vive el dolor puede reencontrarse en la vida de una manera adecuada. Me gustaría compartirte también que estamos hablando de pérdida y duelo y de este proceso de duelo, que la primera teoría que surgió es bellísima y te la quiero compartir. Surgió con la que yo llamo la madre de la tanatología, con Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que hizo una labor profunda y que cambió la historia de la mirada de las personas moribundas. Ella humanizó el proceso de morir, lo dignificó, lo acompañó, lo sostuvo. Esta mujer cambió la historia alrededor del tema del duelo. Es real que en el contexto de Elizabeth Kubler-Ross, cuando a una persona se le daba un diagnóstico de que iba a morir, el proceso era más rápido. Hoy, con los avances de la ciencia, muchas veces se puede prolongar. Pero en esa época era más común que si alguien iba a morir, el proceso de muerte se desencadenaba. Y en este contexto, Elizabeth observó con cientos y miles de personas que las personas vivían cosas en común. Y ella enlistó una primera teoría hermosa llamada el proceso de duelo, las fases del duelo, las etapas de duelo, que estoy segura que muchísimos de ustedes han escuchado, donde ella habló en primer lugar de que la gente lo negaba, decía no, esto no puede pasar, no puede suceder.
Después contactaban una ira, enojo, esta sensación de decir ¿por qué? No quería, ¿por qué está sucediendo? Luego observaba que la gente entraba en esta etapa de negociar, de decir, pero quiero vivir, pero quiero estar, que el doctor, que llegue, que mire, que mi hijo, tal. Este tipo de promesas, de ofertas, de peticiones, de estar en la vida como queriendo negociar con el tema de salud. Luego la gente contactaba depresión o una profunda tristeza y finalmente llegaba la aceptación. Esta teoría, si la contextualizamos en la época de Elizabeth Kubler-Ross, fue con personas moribundas, fue en un contexto hospitalario, donde era común que estas etapas se dieran así. Ella misma dijo que estas etapas se podían reencontrar, mover, reacomodar, coexistir. Y se dio cuenta también que muchos de los familiares de las personas que iban a morir también vivían esto. Esta teoría sí habla de fases y de etapas, pero es importante mirarla de una manera más flexible. Mirarla de una manera donde se interactúa, donde pueden moverse, donde pueden cambiar. Y de esta teoría se han desprendido muchas otras más, donde se han sumado más emociones, momentos, y también donde se ha visto que en otro tipo de pérdidas no se va de esta manera, sino hay otras miradas que vamos a ir conociendo a lo largo de otros episodios. Pero esta teoría dejó un gran precedente. Mirar el duelo, mirar el dolor, ver al ser humano y lo que está viviendo, estar con el otro, escucharlo, contenerlo. Y hoy, a partir de esta etapa, iremos desarrollando otros contextos, otros conceptos y otras teorías, pero no podemos quitar de su lugar a Elizabeth Kubler-Ross, quien le llamó proceso de duelo a esta teoría. Y hoy sabemos y le podemos sumar que para nosotros proceso, más allá de las fases y de las etapas, tiene que ver y está relacionado con todo aquello que debemos procesar y a donde le vamos a sumar más emociones, pensamientos, creencias, conductas, para ir vislumbrando lo que es el proceso de duelo, más allá de solamente el duelo de cuando alguien va a morir, sino ese duelo que está presente en los seres humanos en distintos contextos. ¿Qué hacer en este túnel, en el túnel del duelo? Te lo platicaré en nuestro siguiente episodio. El podcast fue creado para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales, donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de videopodcast.mx.